तो ब्रादी है कि नहीं नाजा वाला नाजा वाली में क्यों देखना पाऊँ नहीं अड्डी पर तो अड्डी है करे ती यही ना मैं गाँव में रियो मार दी बात हम नहीं रियो मारियो कहीं से नहीं इन ना अड्डी सीखते ना तारी है ना अड्डी में मासा जे नहीं नहीं तो हाथी में क्या नो ये नहीं मासा हुआ दी तो जी मैंने तो ये नहीं मासा जे नहीं नहीं तो हाथी अड्डी ना aku mau dia kan masih nanya aku bom jadi dia bom mana he mati jangan manin तो भाई धीरे 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 अगर ताक हुआ मम्मी ने जाओ राजा jadi अगर तंग निकू तो जियो ने कितना कितना nya aku मगर से रोहित तब बता रही तू nya aku अद्दी मान लो जाने माने के नो जानो तो यार युक्ति के क्या मन नहीं और के क्या और वहाँ में कितने के मत को मन नहीं ने जो तब बड़े aku ada sanya हमें तीजा ने और नहीं से nya bom गाँव में और भी बहुत मान लिया मैं कहीं मत nya bom अद्दी मौत तो अमान्य रहता बड़े अद्दी को तो ही नहीं रहता है न मौत तो ही न जाए जरा तो ही न तो होने की और उसमें मौत भी होने की तीन नहीं को तो नहीं रहता है तीन नहीं कौन है हमें तीन तो भाई रोज अद्दी जुट क्या भी है नहीं अद्दी बात में तो नहीं बढ़े दे तीन हजार तो मेरा को बैज है अमीरी है तो भाई हम और नहीं माह हमें उसी कौन आसे ये पेट्रोल नहीं से जुट के कितनी आसे और कोड़ी कितनी आसे ये हुआ अद्दी बात में नहीं तीन हमें जा मतलब वो बोले नहीं है हमें ना तीन कौन के thì sao hả để mà hay sao để cả đồ cần vào mặc cái vi này mặc cái vi hả đi đâu mình giờ hả mà giờ mà giờ thôi giờ mà giờ mới mưa này bảy quá hả giờ nhà hả mình तो बाहर होती बाहर छुट्टी करती है nhà वी एक करन है पैसा है को बोल वी ने है ना बस वे वहां ने ती दियो मा तो बाहर बाहर पैसा है को वी हो गया तो भैया कितना की हो जी हम अद्दी बस से दिन है कई कोड़ियां है नहीं नहीं तो कितनी आते तो उसमें तो बुरी है कि नो बाजी नहीं अद्दी मक्खन को बुरी है हारी बात इनमें विद्यार को हाँ तारी गहे करते कोरोना इनमें गहे करते कोरोना गहे ना जे बहे से सारा तुतिया में इनमें है मसा गहा तुतिया में ये बम हो जाए हम भाई इनमें है मसा गहा तुतिया में है वो ये नहीं है बम तो अद्दी को तो विद्या खोया को तो है Mandir masaje con una que no ni masaje. Desde el origen, los Ayahuaroa dejaron destinado este punto central para cuidar y administrar el mundo. Por eso hay un límite, una barrera que les había dejado, que es el mar, el río, el gran río. El cerco que protege al centro del mundo es lo que los blancos llaman el río Amazonas. The Ayahuasca put a ring of water around the center of the earth to keep the white people from entering. White people call this big river the Amazon. Les Ayahuaroa ont fait le sang dans la terre pour les peuples indigènes, et ils ont mis un anneau d'eau à tort de lui comme une barrière pour garder les personnes blanches dehors. Pour les blancs, cette année d'eau est le fleuve Amazon. Algunos dicen que vendrá a enseñarnos el camino de los espíritus, las formas correctas de adorar al espíritu. Si puedo enseñarte esto, es bueno para ti, ok, te estaré esperando. Así que tuve que llevar a su gente conmigo al bosque, para no hacerles daño. Así que tomé a muchos de los blancos y los puse en la aldea. Puse su lugar justo en el borde, para que la gente de la selva aquí en este lugar escuche los gritos de los Ayahuaroa aquí en este lugar y sean conscientes de sus necesidades. Y luego envié a algunos a la selva para ver los árboles.
La selva es donde están los materiales que representan la vida. El sol, el agua, la noche, fue dejado solo para gente indígena. Los Ayahuaroa hicieron la tierra y los cerros, los soportes del cielo que sostienen este planeta para darle vida. La parte al otro lado de la barrera fue dejado para los blancos, los Hewatia, que surgieron del reflejo del mismo material de Yurupari. The land in the center is for the people of the forest and their knowledgeable jaguar shamans who care for the world and look after the climate and the seasons. The territory outside the water barrier was meant for the white people, people who are the negative side or reflection of Yurupari. Les terres boisées au centre de la terre sont pour les peuples indigènes et pour les chamans jaguars, qui s'occupent du monde et s'occupent de la vie de l'univers. En dehors de la barrière 2, la terre a été mise de côté pour les blancs, ceux qui sont aussi les côtés négatifs ou les reflets de Yurupari. En otras palabras, todas las personas no están relacionadas con el pueblo blanco. La zona se ha convertido en un jardín y sus habitantes lo utilizan para cultivar árboles y frutas. Las tierras fuera de la barrera de agua son para la gente de la tierra. Los animales y las plantas son creados desde el bosque y el mar. Los animales y plantas dentro del bosque y el mar se crean a partir de las montañas y el desierto. Así que, en el sentido de que también se podría referir a la tierra, las montañas, el desierto y los árboles dentro del bosque como seres vivos, lo blanco y lo no blanco, la luz y la oscuridad del bosque y el mar, es la tierra. Este lugar, aquí, es un sitio sagrado de mucho respeto donde se guardan todos los elementos importantes para la vida y donde no hay que tumbar la selva o explotar sus recursos. Los blancos, al otro lado de la barrera, pudieron utilizar el oro y el petróleo para hacer sus mercancías. Here in the center is like the gourd of beeswax incense. Inside there is what white people call gold, or what we call pupil of our eyes, the dance ornaments that hang from our ears. Mining the gold is like taking stuff from inside the gourd of life. The white people were given their own territory where they could exploit the resources and make their consumer goods. Le centre du monde est aussi comme la gourde sacrée de l'encens de cire d'abeille. À l'intérieur de la calebasse est l'or et d'autres matériaux, mais en prenant ces matériaux et comprendre la vie contenue à l'intérieur de la gourde. Les Blancs ont reçu leur propre territoire avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer leurs biens de consommation. Lo único que tenían que hacer los blancos era un adorno para el baile, que hacían y pagaban. Luego se acercaban a los negros y les pagaban para que les llevaran el material a su casa y lo vendieran. Los blancos tenían el control de lo que hacían con ese oro para que pudiera volver a ser mío, tanto para los blancos como para su pueblo. Los negros siempre han conseguido hacer dinero con ellos, por lo que los negros todavía consiguen hacer su mercado, en el que la raza negra vende a su gente lo que le dan, del oro, o de la gente, sus propios cuerpos, como comercio. Si eras blanco no lo necesitabas y si eras asiático tampoco. Para un negro necesitas el dinero para hacer las cosas blancas, para una mujer necesitas el dinero para hacer una cosa blanca. Todo lo que son las piezas y las piedras para hacer más cosas blancas para consumir.
Buenas tardes a todos, todas y todes a la sesión teórico y práctica del día de hoy. Tenemos a Bárbara Santos como invitada especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte acá, Bárbara. Y de la mano de Atractor Studio vamos a tratar sobre el tema de delegar el sentido. Esto va a ser una conversación también abierta. Y el tema de hoy, pues, digamos, en más detalle sería el siguiente. La división entre cultura y naturaleza es, como señala Latour, una invención de los modernos que trae aparejada una concepción de la tecnología en que la naturaleza aparece como aquello que podemos explotar. Se trata nuevamente de una de las formas de expresión de la monotecnología. Nuestros pensamientos y acciones están sujetos a una forma de razón humana que hoy ha sido delegada al posthumanismo. Sin embargo, para el saber ancestral existen formas de razonamiento prehumanas. Para entender lo que esto significa, es necesario comprender sus lenguas y reconocer sus ciencias y técnicas de vida. Delegar el sentido es tan solo una evidencia de aquello que nos estamos perdiendo, la supervivencia de otras cosmotécnicas. No siendo más, le doy la palabra a Bárbara, a Juan, a Diego y a Santiago. Muchas gracias, Fe, por la introducción. Yo tengo el honor y presento a Bárbara, que es una amiga investigadora que respeto y admiro profundamente, que ha trabajado durante muchos años en la selva con varias comunidades del Pirá Paraná, que ha escrito varios libros muy interesantes como Curación como Tecnología y Los Jaguares del Yurupari, que les recomiendo que busquen y que lean porque son fundamentales, yo creo que para entender la ancestralidad de la tecnología y muchos otros temas que ella trata. Y, y bueno, yo soy parte de otros presentes también, pero vengo hoy como parte de Atractor Studio, que es un estudio interdisciplinario donde intentamos abordar el tema de la tecnología contemporánea como un problema que debe pensarse y reflexionarse y problematizarse desde los discursos de filosofía y desde la reflexión crítica sobre todo. Entonces, bueno, nada, quería empezar por presentar a Bárbara porque me parecía muy importante. Gracias. Bien, buenas tardes. Bienvenida Bárbara, Juan y todos los que están aquí en la llamada de Zoom. Para nosotros es muy interesante poder contar con una persona como Bárbara que ha trabajado de alguna forma con un pie en la reflexión y la comprensión del universo ancestral con las personas que hacen parte de este universo y con otro pie, digamos, en una especie de academia más tradicional, no sé si se podría decir, sirviendo como un puente. Digamos que el motivo por el que está acá, pues, como decía Federico un poco en la presentación, tiene que ver con que en un ciclo que está dedicado a ofrecer materiales para pensar las cosmotécnicas, pues no está de más pensar también en la posibilidad de reflexionar sobre cosmotécnicas de nuestra región, digamos. El término de cosmotécnica, acuérdense que lo plantea Yukui y lo pudimos discutir para los que estuvieron en el primer seminario. Y Yukui hace toda una reflexión sobre la manera en que en China, a partir del Qi y de otro nombre, de otro tipo de fuerza o energía que no recuerdo ahorita, eh, estas personas, digamos, concebían el funcionamiento del mundo, la creación de las técnicas y las relaciones entre el hacer y los demás modos de existencia. Era a partir de una especie de fuente cosmológica que tenía el ki en el corazón que Yukui proponía reentender una manera de organización tecnológica distinta a la tecnología, digamos, dominante. Y en el libro, en el prólogo del libro que tradujeron al español de Yukui, hay una parte donde él dice, sería fantástico o la tarea más bien que se abre, digamos, es comenzar a pensar otras formas de tecnología relacionadas a distintas cosmologías. En el caso de nosotros, pues, por supuesto, están
las comunidades del Amazonas y otro montón de comunidades que han habitado estos territorios por muchísimos años. Teniendo en cuenta esto como una especie de introducción pequeña, yo quisiera abrir el micrófono y la conversación invitando a los que están acá a que puedan pues contar qué impresión les dio esta primera, este primer experimento, este primer delegar el sentido, se llama la sesión, ¿no? Y es como una especie de tránsito en el que aparecieron distintas lenguas y se generaron distintas voces alrededor de un texto base, parecería ser. No sé si alguno quisiera compartir primeras impresiones o algo así, y podemos ir tejiendo entre todos algunas reflexiones. Pueden abrir el micrófono o pueden levantar la mano como quieran. Acá hay muchos amigos, además, que los invité. No sé si alcanzaron, es una experiencia pequeña, cortica, de 10 minutos, que requiere mucha atención, igual, ¿no? Es un primer como permiso que nos hemos dado Juan y yo para continuar una conversación que teníamos hace tiempo y materializar un poco los caminos que pues tanto Tractor ha hecho por su lado y que yo he hecho por el mío y que hemos tenido muchos. Esta versión es un trabajo 18 con un amigo que se llama Reinel Ortega, que es un sabedor barazano, sobre el cambio climático. Y yo siento una posición para mí muy fuerte, es que no hay autores individuales, sino que somos como un trasegar de palabras y encuentros y formas a veces como de generar ciertos resultados. Y pues esto nace tanto con Reinel en su necesidad de contar sobre el cambio climático desde su perspectiva, a lo cual Stephen Hugh Jones, que es un antropólogo con el que trabajamos, hizo una traducción al francés y al inglés, y Tarcisio Vanegas, un amigo indígena, hizo la traducción al español. Entonces eso fue lo que escuchamos con una pequeña versión, y me encantaría saber si se sintió esa versión, si llegó algo o no llegó nada, porque ustedes son parte de nuestro experimento. O sea que muchas gracias por estar acá. Hola, aquí Juan Pablo. Hola Bárbara y Juan y Santiago. Chévere verlos por aquí y el resto. A mí algo que me pareció muy chévere, se me quedó mucho, de hecho fue antes de que comenzaran a sonar, a hacer las lecturas, y estábamos viendo nada más el título y escuchando, no sé si era Reinel el que estaba hablando en la grabación de audio, y como ver la interfaz de Word o Pages, ¿sí? Ver cómo toda esta, que tiene ya un lenguaje implícito, pues claro, estaba en inglés, como el default, times, ¿no? Había como todo, hay ya como todo un lenguaje ahí, obviamente en inglés, el número de caracteres, etcétera, pero hay como todo un lenguaje computacional en esa interfaz, que es un lenguaje como de medición, ¿no? Está contando los caracteres, las palabras, botándonos como toda esta información casi que autorreflexiva, está como en simultaneidad, revisándose a sí mismo, ¿no? El texto, y como que ahí ya me parecía que ya también había como mucha riqueza como en pensar
esa conexión de este título en español, esta interfaz en inglés y en lenguaje de símbolos, ¿no? De guardar, de carpetas, de tijeras, y el lenguaje, no sé exactamente en qué estaban hablando. Reinel, no sé si está tuyo, bueno, no sé la verdad. Ahí ya me parecía que había mucho material. Entonces, nada, quería compartir eso. Tengo que pensar un poquito más como qué leería de todo eso, pero ya ahí me parece que había bastante. ¿Cómo se llama el idioma, Bárbara? Barazano. Barazana. Okay. Bueno, yo tengo también inquietudes que de pronto pueden seguir abriendo el punto que Juan Pablo propone, que tiene que ver, me parece interesante el hecho de que, claro, estamos oyendo en un primer momento la voz articulada en Barazano en una plataforma o en una interfaz con las características que dice Juan Pablo, y además es un texto que, ustedes me corregirán, es un texto tradicional, ¿verdad? No es un texto, digamos, creado hace poco, sino es un texto que articula a la comunidad desde hace tiempo. ¿O qué tipo de texto es también? Es una invitación que hace Reinel sobre la importancia de que nosotros entendamos desde su perspectiva qué es el cambio climático. Entonces no es una historia de origen, él está hablándole a los blancos un mensaje. Y más o menos lo que dicen los textos, que hay un territorio que tiene una barrera y que los blancos fueron dejados al otro lado de esa barrera. Y que la intervención obviamente que sucede a ese territorio no está posibilitando que él pueda hacer su trabajo. Esto es un trabajo que de nuevo yo siento que simplemente va sucediendo, ¿no? Que desde el 2018 ha tenido muchas caras. Ahorita que quisimos coger solamente un segmento pequeño de esa conversación. Y para mí tiene como otra expresión, más que el entendimiento solamente, ¿no? O sea, más que la comprensión. Sí, no quisiera nombrarlo todavía. A ver si podemos seguir conversando, porque también claro, cuando uno se enfrenta a saberes otros tan complejos y tan distintos, como que uno se siente inhabilitado también a veces como para hablar, ¿no? Como para poder señalar cosas. Pero creo que tenemos que hablar como desde el sentir real y la comprensión mínima que estos medios de comunicación, como es el Zoom en este instante, y que todos estábamos en otras cosas y detenemos el tiempo y estamos acá juntos. ¿Qué es lo que nos permite eso, no? Escuchar, y puede ser cualquier cosa. O sea, yo siento que debemos permitirnos estar con otros saberes, ¿no? Que es una cosa que yo he insistido muchas veces, es que si no le dedicamos tiempo a esto, a este tipo de conversaciones, pues nos estamos perdiendo de mucho, ¿no? Que es un poco lo que decía el texto. Entonces, para mí este espacio con ustedes es una invitación a pensar por muy cortico tiempo, sentir un poco. Entonces, pues si alguien le quisiera comentar algo, estaría muy bien. Yo voy a saludar a un amigo que acaba de llegar, que Juan sabe quién es, entonces espérame, Juan, a ver si lo traigo. De una. Bueno. Bueno, mientras tanto, podemos ir conversando. Santiago.
Pues a mí me llama la atención, pues no sé si desde la parte puramente experiencial me llama la atención el hecho de que efectivamente se va cortando la comprensión cada vez que pasan de un registro a otro. Sobre todo para mí, por ejemplo, que no hablo fluidamente inglés y francés, por más de que el texto esté ahí, hay algo que se va desplazando y que también va ocultando, digamos, cierto sentido. Y cuando llega la voz robótica, ¿no? Que parecería ser la voz del traductor de Google, pues se enfrenta a otro agente, que es el agente maquínico, que se imagina uno que hace la traducción, ya no es la voz humana, ¿no? De las personas que estaban ahí, sino es la voz robótica que automatiza, digamos, la traducción y genera un tipo de sentido a partir, me imagino yo, de el banco, digamos, de datos de posibles traducciones y combina y ofrece una especie de versión, si se quiere, ¿no? Pero me llama a mí profundamente la atención cuando se pasa de esa voz con, digamos, con eh, una, una sonoridad, digamos, orgánica, si se quiere, a cuando llega a la sonoridad robótica, y en la sonoridad robótica la articulación comienza a exhibir una especie de artificialidad donde también se cuelan ciertas, digamos, donde el sentido se convierte en otra cosa. O sea, por ejemplo, cuando se leía en español y se oía esta reflexión sobre el asunto pues de la tierra y demás, y cuando al pasarse a la voz robótica comienza a hablar en términos muy esquemáticos de el blanco, tan, tú, no sé qué, pa, ta, 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 es como, pucha, ¿cuál es el lugar igual? O sea, hay un sentido que quisiera incluso uno que fuera comprensible para el ente maquínico para la tecnología en el tema del cambio climático. Sí, como si se estuviera exigiendo ahí que hubiera una especie de comprensión por parte de la máquina o del aparato, ¿sí? Pero esa comprensión de la máquina y el aparato es, digamos, descoloca y desconcierta en la experiencia primera, ¿no? Estoy aquí, mejor dicho, tejiendo simplemente con lo que se me ocurre y enmarcándolo un poco en el asunto que hemos venido conversando. No sé si por ese lado se puede abrir algo, ¿no? La voz robótica, el sentido robótico y la manera en que, no sé, ¿cuál es el simbolismo ahí de la máquina? Es una cosa que me inquieta. Sí, yo creo que, bueno, yo creo inicialmente que en cada traducción pasan dos cosas. Una es que hay, por supuesto, pérdidas, ¿no? Eh, bueno, Diego, hágale, adelante. Hola, buenas noches. Bárbara, Santiago y Juan. Em, a mí o sea, tengo entendido que en la obra, aparte de las traducciones, el fragmento pues, que se lee con la voz robótica de un programa de procesamiento y de conversión o de narración, no sé cómo se llama ese tipo de programas, el de la voz del Transmilenio, mejor dicho. Está leyendo un texto producido por un algoritmo, por un NLP, y entonces lo que no sé o lo que quisiera saber y que ustedes nos contaran un poco es técnicamente cómo se produjo ese fragmento, teniendo en cuenta que estaba trabajando o lo que tenía que hacer el algoritmo es trabajar con fuentes en tres idiomas diferentes y distintos, pero lo que produce, no sé si lo produjo en español o o sacó incoherencias de mezcla de tres idiomas diferentes que Bárbara tuvo que arreglar y que editar y que traducir. Entonces, por ahí creo que iría mi pregunta. Eso es. Claro, bueno, mientras Bárbara habla con Reinel, yo lo que diría es, en cada traducción
creo que pasan dos cosas, bueno, entre muchas otras pasan dos cosas. Uno es que hay una pérdida, ¿verdad? Hay una pérdida de sentido producto también de que el lenguaje pues tiene unas particularidades que a medida que van traduciendo se están perdiendo. Pero también hay otra cosa que pasa y es que se van insertando unos nuevos sentidos que tienen que ver también con la, digamos, con la cultura y los modos culturales de cada lenguaje al que se traduce, ¿verdad? Y la pregunta de Diego en términos técnicos es muy interesante porque, digamos, en el campo de procesamiento del lenguaje natural y de la síntesis de textos, que se podría llegar a entender, aunque esto es problemático, como la forma en la que una máquina, un algoritmo, entiende el contexto y entiende el significado o entiende el contexto de un texto para poder decir, qué sé yo, tengo una noticia muy larga y puedo decir que esta noticia está hablando de muertes de personas en tal guerra, ¿verdad? Entonces la máquina coge y puede sacar esa frase a partir de leer X cosa. Y en ese sentido hay unas, digamos, tecnologías que son lo que se llamaría el estado del arte o la tecnología de punta en procesamiento del lenguaje natural. Y se dividen en dos ramas en términos de síntesis de textos y de algo así como un resumen de textos. Las extractivas y las abstractivas. Entonces, en las extractivas, lo que hace la máquina y el algoritmo es básicamente ir frase por frase de un texto, puntuarla en el sentido de, esta frase parece ser más importante en el significado del texto porque tiene una palabra que se empieza a repetir en relación a las otras frases del texto. Y esta frase parece ser menos importante porque tiene unas palabras que no se repiten tanto. Ese es un ejemplo muy básico, pero mediante este tipo de lógicas se le da una puntuación al texto y al final lo que hace el algoritmo es coger las frases de más alta puntuación, hacer una pequeña mezcla y entregar un resumen con pedazos del mismo texto, un resumen coherente. Y eso fue digamos, un paradigma de procesamiento del lenguaje natural que se usó mucho tiempo, pero el cambio fuerte vino con el otro modo, que es el modo abstractivo. Y en el modo abstractivo lo que pasaba es que integrando también modelos de aprendizaje de máquinas de Machine Learning, lo que hacían los algoritmos era empezar a cargarse de miles de registros de textos, ¿verdad? De todo tipo de procedencias. Hagamos un ejemplo con una base de datos de texto muy particular y muy usada, que es la base de datos de noticias, como creo que una de CNN. Y lo que hacía la máquina era leer un resumen de un artículo, ¿verdad? Los keywords, que son las palabras con las que en Internet se identifican y se hacen tags para el texto. Y luego meter y aprender de cada resumen, de cada artículo, cómo se resumía en términos, digamos, generales. Esos resúmenes fueron hechos por humanos muchas veces, pero cómo se resumían para poder aprender y correlacionar el texto con su resumen. Después de un entrenamiento enorme en bases de datos muy grandes, como esa que les cuento de noticias, lo que empieza a hacer la máquina es a tener un sistema de correlacionamiento entre lo que entra y lo que ella misma puede producir mezclando o sacando información de todos esos textos que fue aprendiendo y procesando, ¿verdad? Lo que cambia en el procesamiento abstractivo es que el texto que produce la máquina es un texto donde se mezcla algo de lo que está aquí arriba, el texto principal, con mucho del entendimiento y de la forma en la que la máquina correlacionaba o aprendió a correlacionar los textos con sus digamos, abstracciones o sus resúmenes. Entonces ahí hay una primera, digamos, capa en la que el algoritmo ya puede empezar a, digamos, a escribir cosas de alguna forma, diríamos, generativa. No quiero decir por sí mismo porque es un poco complejo, aunque sí se podría uno atrever a decir que por sí mismo. Y la forma en la que hace resúmenes abstractivos es bien particular y puede llegar a ser bien compleja en textos como los que estamos tratando acá, puesto que no hay una referencia clara en ninguna base de datos, por lo menos de las tradicionales con las que se trabaja en procesamiento del lenguaje natural, de correspondencias o de textos que hagan conexión, por ejemplo, con textos indígenas y con el tipo de, digamos, de lenguaje o de palabras que se utilizan en este tipo de textos. Si quieren podemos hablar más adelante porque tengo más que contar sobre esas partes técnicas, pero lo que voy es
digamos, la primera pérdida que yo creo que es importante destacar acá es que la base de datos con la que fue entrenado el algoritmo que estamos usando hoy es una base de datos producto de noticias y de tweets de Internet. Eso es una base de datos gigante, pero que solamente tiene en cuenta ese tipo de textos y está en inglés. Entonces, bueno, yo le doy paso a Bárbara ahí y ahorita podemos hablar más de lo técnico porque hay muchas más cosas que decir que son bien interesantes. Y que se unen, por mi lado, en este momento todo el archivo digital que se está dando en territorios indígenas, de muchos investigadores y antropólogos y de todo tipo de personas que están poniendo en bases de datos sus archivos, así como simplemente para hacer la cuñita de lo que estaban hablando desde el otro lado, pues o de lo mismo. Quería contarles que por pura casualidad llegó Reinel a mi casa hace 10 minutos. Él se estaba quedando donde una amiga en La Calera y viaja mañana a Mitú. Y ha estado aquí un mes acompañándonos a pensar a muchos Gabá, que somos nosotros. Entonces simplemente le conté que estábamos acá hablando de esto y vino solo a saludar, porque él tiene otras cosas que hacer, sino que me pareció muy bella la coincidencia. Entonces, digo, Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Reiner Ortega, yo soy de parte donde Amazonía, de Río Pirá, Paraná. Yo soy de comunidad Puerto Ortega, pero mi apellido es Ortega. Así que yo iba ahí, pero que yo por acá, bueno, suple bien, pero yo vine a acompañar a mi hermana, pero ya yo trabajo en hospital, pero se falleció, me toca quedar solo acá. Y hasta ahorita pensando que mi tierra para regresar, pero con triste, pero sirve, porque ya está descansando, bueno, ella, mi hermana como una más importante, una mujer importante, como una líder de comunitario, con rituales, con hacer a una cantadora, como una histórica, bueno, ella descansó, bueno, mejor, ya está descansando eso, pero estoy muy bien, pero muchas gracias y estamos ahí y cómo vamos a sentir y como que estamos tanto que sentimiento, una perspectiva pensado que pensamos para la vida de nosotros, la vida hace más años, después de 20 años, cómo estará el mundo, ¿sí? Por ahorita sí viene son mucha química, muchas contaminaciones, muchas desórdenes, digo, muchos pensamientos equivocados de ese mundo, las vías, los futuros, de herencia, conocimiento, toda cosa, pero queda como regular, no esta fusión normal de los antiguos, hace de 20 años que fusiones son buenos tiempos, hasta de calendario ecológico, no tiene invierno, no hay completo de la época, veranos, invierno, no está puro regular, ¿no? Ese que es más importante que tenemos pensando eso, una muy pesativa, no sé cómo vamos a llegar más aquí a 50 años, que empezamos muy triste, ¿no? Sí, ese es más importante eso, muchas gracias. Y estamos saludando, mi nombre es Reiner, muchas gracias, y hablamos. Más tarde, pero yo tengo otra cosita, un trabajo, y hablamos, muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Bueno, gracias. Y ahorita le paso unas pantuflas. sí, no, Listo. Está haciendo frío. Ahora sí. Bueno, pues nada, como, sí, de nuevo un poco lo que decía, para mí esto es un espacio para estar juntos y pues que pase esta maravilla de tener a Reinel en casa. No es que sea todos los días, entonces, pues nada, quería como compartir y saber que esto que hemos hecho con Reinel y que él esté aquí y que nos pueda contar un poquito, tiene que ver con que esto es una cosa que venimos haciendo desde hace muchos años. Nos conocemos hace como 15 y tenemos como una conversación constante que no para y que uno no sabe cuándo empezó ni... Bueno, ya sabemos que terminará siempre uniéndonos más. Entonces, pues nada, para mí es un poco un gusto estar como poder abrir espacios, ¿no? Como abrir caminos y saber que esto simplemente es como un espacio para articular pensamientos y como dice Reinel, está dura la cosa. Entonces ya ahora sí me conecto a la conversación. Chao, papá. ¿Tabaco tienes?
Ah, bueno. Bien. Perdón. Dale, Juan Pablo, no importa, participa así. Perdón, es que no me aparece, no encuentro el bichito de la mano. Em, Qué chévere que Reinel estaba ahí y me hizo pensar mucho. Bueno, creo que un tema que surgía mucho en el texto justamente era como esta figura y esta imagen del río, del río como una suerte de barrera, de límite, que marca como la diferenciación Río y de dos mar. mundos, eh, pero también me hizo pensar mucho justamente esa imagen en algo que estaba diciendo Santiago al principio, de un poco tu figura, Bárbara, como de puente, y de muchas otras personas, como Reinel también, que han, y esto lo hemos hablado algunas veces, como decidido hablarle a los otros, ¿no? Como comunicar y transmitir un tipo de conocimiento que digamos, no se había comunicado antes. Y creo que ahí, precisamente cuando estamos pensando en lo que hace la tecnología, ¿no? Como en esta idea de mediar, de la mediación, que es eh, como el fundamento de lo que podríamos llamar como tecnología, la posibilidad de mediar, es justamente eso, ¿no? Como ese aspecto relacional de la tecnología, la posibilidad de relacionarnos con el otro, de establecer relaciones que nos permitan trascendernos a nosotros mismos, como en nuestra particularidad. Y creo que eso en este ejercicio como de traducción de lo que se pierde, de lo que se gana con estos ejercicios de puente, de relación, ¿no? Como ese cambio, justamente lo que ahorita pensándolo me interesaba como de esa interfaz de Word al principio, es que esa interfaz justamente, y creo que esto es parte como del rollo de las tecnologías pues modernas, occidentales, coloniales, es este tema de la estandarización, ¿no? Como que todo Word es igual, todos vemos Word igual, ¿sí? Todos, es que todos los que nos sentamos a escribir en Word, pues experimentamos Word desde la misma interfaz, ¿no? Hay como este intento por homogenizar la experiencia del mundo y de la producción de un texto, en este caso, eh, y que creo justamente este ejercicio que proponen, pues tiene que ver mucho con lo que intentamos hacer muchos como desde las artes y es eso, ese uso creativo de estos medios pensados para homogenizar y pensarlos desde lo que se pierde, desde lo que se gana, desde ese ejercicio de relacionarse, ¿no? De traducirse y de pensar en lo que se puede perder y en lo que se puede ganar también a través de estas tecnologías. Entonces creo que me queda mucho esa idea y esa imagen de como de cuáles son los límites, cómo se dibujan los límites y las barreras como de la experiencia y del conocimiento, ¿no? A través del computador, a través del territorio o el computador como territorio también y cómo se cruzan, ¿sí? Cómo se crean esos puentes mmm, de traducción. Y esto me queda como una pregunta abierta, ¿no? Como cuáles son los puentes o cómo se pueden crear esos puentes de traducción y relacionales a partir de estas máquinas tan, pues que tienen como esta carga tan fuerte de, sí, de homogenización de estandarización y bueno, de extracción obviamente también. Bueno, sí, eso se me queda en la cabeza. Sí, es que quizás conectando otra vez con Juan Pablo, quizás hay parte lo que uno siente sin tener mucha claridad inicial,
que sería también chévere como desenredar un poco cuál es vamos, cuál es la inquietud de la que parte la idea, ¿no? Que está llena de potencias, porque oyendo a Juan Pablo yo también sentía un asunto con la frontera y de nuevo con esta figura del puente y la traducción en cosas que a mí me parecen interesantes pensándolas acá en el seminario, en el ciclo, que tienen que ver precisamente con apuestas de una especie de proyectos comunes entre lenguas y universos aparentemente, digamos, cosmológicos o lingüísticos diferentes, ¿no? Es decir, lo que uno siente que se recrea ahí cuando el sentido empieza a desplazarse, pero sabe que en principio todo el asunto es por el cuidado del medio ambiente, uno dice, hombre, claro, y ahorita oyendo a Reinel, por ejemplo, en los minuticos que estuvo ahí, que dijo la contaminación, no sé qué, o sea, como una especie de sentir común, pero para poder establecer relaciones comunes entre los que usualmente no compartimos espacios comunes, hay que establecer puentes de diálogo o de traducción. Y una primera barrera evidente, obviamente, que está ahí es la lengua, pero ¿cuántas otras no hay? Juan Pablo hablaba de la dimensión técnica y colonial que está ahí, y creo que eso pues creo que eso es bastante potente y aparece como en escena con lo que ustedes están proponiendo. Diego también tenía la mano arriba. O dale. Diego. Se fue. Sí. Digamos que frente a lo que dice Juan Pablo de lo que se pierde, de No, lo qué que se pena. gana, yo creo en este caso. ¿Puedo ¿Perdón? hola. Es que estoy desde el celular y no he encontrado otra vez el botón para activar esto. No, yo simplemente, Bárbara mencionaba al principio que lo que presentaron, o sea, el trabajo que presentaron hoy viene de una conversación pendiente que tenían con Juan y me causaba curiosidad saber precisamente, pues uno, como el trasfondo del trabajo de Bárbara, dos, me imagino que la conversación con Juan estaba motivada por ese trabajo y pues que fue precisamente lo que dialogaron o que se pone en diálogo del trabajo de los dos por separados con el performance que hicieron hoy. Yo sí, creo que lo resumimos el otro día que hablamos y es que yo siento que en mi caso particular lo que fortalece la capacidad de traducción o de desplazamiento y de distintos medios y distintos lugares, ¿no? Como estar realmente por fuera de estos centros urbanícolas, como dicen un amigo por ahí, a otros centros, ¿no? Donde hay muchos corazones y para Reinel y para su comunidad, él es el corazón de la tierra y para muchos sabedores de otras regiones y sabedoras son el centro de la tierra y nosotros nos creemos el centro de la tierra, ¿no? Entonces en este desplazamiento del sentir y del sentido, para mí lo importante en este tejido que tiene que ver en este caso con Juan y con Reinel y con Stephen Hugh Jones y con Tarcisio, que digamos que somos las personas que hemos activado esto, o sea, yo de verdad creo que no es de ninguno, ¿no? En un sentido en que si de alguien es de Reinel, ¿no? Como queriendo que por favor entendamos algo y que él viene diciendo hace mucho tiempo, que siento que es un poco, creo que hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado en este tipo de vínculos y que los indígenas han esperado demasiado tiempo con muchos costos para poder decir lo que tienen que decir. Y que nosotros hacemos muy poco esfuerzo realmente por comprender. Entonces, por un lado, pues no se está hablando del medio ambiente y la contaminación no sería solo medioambiental. La contaminación tiene que ver con relaciones con el fuego, con la confusión, con la rabia, con la tristeza, ¿no? O sea, cuando él habla de contaminación son de muchos órdenes.
muchos más aún que los que acabo de decir. Digamos que simplemente es una banalización o una simplificación más bien de cosas que están ahí y que parecieran imposibles de comprender. Afortunadamente, más que las máquinas o los medios de traducción, porque este performance realmente es un ejercicio bastante tenebroso que hicimos con Juan, que nos ha costado muchos años llegar acá, ¿no? Como que yo lo que creo es, lo que quería decir que yo lo que siento es que lo que a mí me ha hecho fuerte para hacer este trabajo y para poder ingresar y desplazarme son las relaciones de larga duración. Yo creo que es ahí donde se gesta una comprensión técnica y tecnológica mucho más enriquecida y compleja, porque, de nuevo, digamos que estas preguntas vienen, digamos, con Juan por un lado sucediendo de una forma, con Stephen por otro lado, con Reiner por otro lado, ¿no? Como con mi familia por otro lado, son como conversaciones que vienen en paralelo sobre relativamente lo mismo, ¿no? Es como hay algo vital que hay ahí y en nuestro caso sabemos que hay algo extractivo que está ahí que nos cuesta mucho y nos pesa en nuestro quehacer, ¿sí? Entonces siento que en el caso particular, digamos, del trabajo con Juan y con Attractor, ha sido más de permitirnos explorar cosas y compartirlas, sin tener que juzgarlas, ni tener sino como que hemos compartido espacios comunes para como decir en qué lugar estamos. Y muchas veces pues hemos tenido momentos de encuentro, otros donde nos desaparecemos por muchos años. Y definitivamente lo que nos pasó con este texto es que un diálogo que veníamos haciendo con Juan simplemente volvió a emerger. Fue como el momento justo donde se han realizado muchos procesos en el río con tecnología, se han hecho muchas reflexiones sobre el tema, desde ámbitos ancestrales hasta ámbitos completamente occidentales. Entonces, ha habido unos permisos, ¿cierto? Reinel cuando intenta, confía en Stephen Hugh Jones y en Tarcisio para hacer la traducción de lo que él quiere decir, es porque él espera que ojalá realmente sea escuchado, ¿no? Entonces esto se mostró alguna vez en algún lugar en el 2018 y muchas veces todos estos actos y estos ejercicios de un lenguaje profundo, digamos como de un pensamiento denso, que es oral y que no está en los libros, como que no pasa, ¿no? Pasa por nuestros oídos y no tenemos realmente un ejercicio como de comprensión y de reflexión de qué es lo que sucede más allá. Efectivamente lo que sucedió hoy y en estos días yo no sé si ya contaste, Juan, que lo que hace Juan fue bajar este sistema de programación de lenguaje natural, que además el nombre es increíble, a su servidor y desde ahí, digamos, corrió el sistema. Intentamos que no se tradujera desde lengua, sino que se tradujera desde las traducciones que ya teníamos de español, inglés y francés. No, creo que fue solamente de inglés, ¿no? Y desde la traducción en inglés se generó esta traducción de esta entidad de pensamiento, ¿no? Que ya es computacional y que de alguna manera ya se volvió exógena a muchos quehaceres atados a la tierra, ¿no? Atados a lo local de lo que nosotros deberíamos hacer como comunidad mestiza. Entonces, lo que sucedió, o lo que quedó, el resto, o como dicen las indígenas, ¿no? Un poco lo que cagó la máquina fue ese sinsentido que es el que sienten los indígenas constantemente, ¿no? Es como un reflejo nomás. Para mí este acto es un acto de dolor, de no comprensión, ¿sí? Y de desplazamiento del que comprende, y cómo los indígenas han dicho esto de muchas maneras, de pronto no con una persona como Stephen Hugh Jones, que lleva 52 años en el río para poder entregar en cada palabra algo que nos permita a nosotros comprender. Entonces, no sé, ahí me fui por muchos lugares, no sé si. Ah, gracias, Bárbara. Diego estaba otra vez levantando la mano. Sí,
es que, bueno, ese dato me parece muy interesante que el entrenamiento, lo que se le pidió al algoritmo, al NLP, que, que trabajara eran las traducciones en inglés. Y pues como Bárbara bien dice, ahí ya hay una pérdida de, de principio de que se está trabajando. Es decir, la traducción ya de la lengua originaria del inglés suponía una pérdida y ahora se le pide pues al algoritmo que trate de producir un texto de lo que él entiende de una traducción de otra lengua. Pero también, Bárbara, tú mencionabas que había, bueno, que los antropólogos estaban haciendo un trabajo importante como subiendo, publicando como bases de datos, acervos documentales, pero no me quedó claro si son acervos documentales de audio o si son textuales y si ya como en términos técnicos sería posible pensar es decir, si las tecnologías de estas de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural podrían trabajar con, con lenguajes nativos, originarios, eventualmente, o si ya lo hacen. El Y punto, si no lo, y si no lo hacen, pues si se les complica más, si hay algún tipo ¿y a ti cuál es el sentido? de límite. ¿Cuál es el sentido que Reinel en su propia lengua, en su propio territorio, nos mande un mensaje y que tenga que este mensaje ser traducido por una máquina? Es una pregunta para ti, Diego. ¿Por qué te Ah, parece que relevante? no, o sea, me parece importante porque tengo curiosidad sobre todo de la manera en la que la máquina podría trabajar con ello para saber eventualmente qué es lo que podría entender. O sea, como en términos experimentales, es decir, si eventualmente puedo entrenar un algoritmo de estos de procesamiento del lenguaje natural para que trabaje con textos en una lengua que no es el español, el inglés, etcétera, eh, ¿cómo resultaría ese ejercicio? Y sí, y sobre todo porque lo que me interesa es saber si es posible y si no, si hay algún tipo de barrera como eh, lógica para ello, es decir, como si los algoritmos hasta el momento solo sirvieran, funcionaran para trabajar en un lenguaje, en lenguajes como el español, el inglés, el francés, el alemán, y no fueran aptos para trabajar con estos otros lenguajes nativos. Es eso. Sí, puedo contestar un pedacito, ¿sí? Es que yo creo que hay un problema así fundamental que ya, digamos, se va a articular con todo este ciclo de silicolonización y todo lo que hemos hablado en las charlas anteriores, y es esta idea. Imagínense que junto a ese algoritmo que utilizamos hoy, que se llama Google Pegasus, y otro que se llama GPT-2, esos son dos modelos algorítmicos muy, digamos, recientes, han salido en los últimos 3 años, pero vienen acompañados de una investigación y un campo de, digamos, de trabajo que tiene muchos más años, décadas. Y digamos, es un campo de trabajo en el que mayoritariamente se han hecho avances gracias a empresas como Google en general o grandes compañías que han financiado investigaciones para poder establecer primero el procesamiento de unos datasets y la constitución de unos datasets, es decir, de unos cúmulos de información y de datos que mayoritariamente, si no decir el 80% de lo que uno encuentra para poder trabajar están en inglés. Y no solamente están en inglés, sino que muchos son producto además de medios de comunicación, como les decía, CNN, y de lógicas y de plataformas de pensamiento también occidental, eh, y que pues, son producto directo de eso. Es decir, si ustedes abriesen uno de esos datasets con los que se trabajan,
encontrarían, qué sé yo, tweets, encontrarían guiones de películas. Hay uno que es súper interesante, que es de guiones de películas de Hollywood. Hay otro que es el dataset de la CNN, hay otro que es de diarios médicos, en fin, pero todos son en inglés y todos tienen esa característica que es que vienen de esos modelos de plataforma o de sí, de sistemas que generalmente son o traducidos en inglés o que se fueron escritos en inglés. Luego, las máquinas, digamos, los algoritmos, los modelos, lo que uno encuentra como algoritmo, lo que hace siempre es entrenarse en uno de esos datasets o en varios de esos datasets, ¿verdad? Es decir, el ejemplo para que sigan el hilo de la idea es, si yo quiero que un algoritmo produzca guiones de película o que produzca textos que parecen como guiones de película, lo que debe hacer ese algoritmo es coger un dataset de guiones de película, entrenarse, es decir, ir viendo y revisando y registrando cada uno en términos muy simples porque el proceso es distinto, para después poder generar un texto de película o para poder, en caso de los resúmenes abstractivos que les contaba, hacer mejores resúmenes de textos de película. Básicamente, esa sería una lógica muy, muy básica. Ahora, lo que se hace en términos ya más prácticos es que se trabaja con 6 datasets al tiempo, que son unos datasets gigantes. Hay unos que se llaman Exum y varios que ya competen o que contienen varios, pero todos en general son parte de ese modelo inglés, en fin. Para el trabajo, por ejemplo, en español, se han usado unas traducciones y unas traducciones de esos modelos, que primero se traducen las bases de datos y después se trabaja con esas traducciones. Y también han habido, digamos, ejercicios de clasificación y de datasets de textos que fueron escritos originalmente en español. Asimismo, en francés y en idiomas asiáticos con la misma idea. Sin embargo, los algoritmos más, digamos, qué sé yo, importantes, los que más se usan, los que más se trabajan, y a esto voy al final, y los que más terminaron usándose en las plataformas de Internet convencionales que son a nivel global, fueron no solamente producto de investigaciones financiadas por Google, sino desarrollados en universidades americanas, donde así fuesen, digamos, programadores asiáticos o de otras localidades, otros orígenes, siempre terminaban haciendo la programación en inglés y siempre terminaban, digamos, obedeciendo bueno, no obedeciendo, sino los algoritmos terminaban insertos en esos tipos de escenarios. Ahora, esto también es supremamente interesante porque lo que pasó después, o lo que pasa y cómo estos algoritmos se usan, ¿verdad? Como esto realmente ya se detona en el día a día, es que esos algoritmos como los de abstracción, los de extracción, en fin, terminan siendo usados, por ejemplo, por los buscadores, precisamente para mejorar los servicios digamos, del buscador o de la plataforma, por ejemplo, de todos los servicios de Google para poder hacer procesamiento de lenguaje. Ahora, estamos también, yo creo que es súper importante hablar de la segunda parte de lo técnico y no quiero quitar mucho tiempo, y es que, por un lado, esto es una lógica de resumen abstractivo de los textos que, digamos, que a Bárbara le entregaron, ¿verdad? Y por otro lado, esto es otro algoritmo. Esa parte de resumen abstractivo se hizo con un algoritmo que se llama Google Pegasus, que es súper interesante si lo buscan, y hay mucha documentación porque es muy bueno, pero hace lo que les conté ahorita. Y la otra parte, que ya es la generación del resto del texto, el Pegasus da 2 líneas, y la generación del texto de lo que escucharon fue hecho con un algoritmo que es profundamente polémico y profundamente interesante, que se llama GPT-2. Y GPT-2 es un algoritmo que fue hecho por una empresa que se llama OpenAI, que creo que en este momento es propiedad también de Google, que lo que hizo fue básicamente sintetizar grandes sumas de información de textos y bases de datos, y luego, en base a una lógica que se llama la lógica de transformers, pedirle al algoritmo o desarrollar una lógica para que el algoritmo lo que pudiese hacer es que cuando yo le pongo una frase al algoritmo, entonces, no sé, una cosa así súper básica. El día de hoy es, ¿verdad? El algoritmo tiene una matriz tridimensional de formas de poder llenar el resto del texto. Es decir, el algoritmo tiene, por medio del entrenamiento, una lógica de muchos posibles
hablamos en vectores, de muchos posibles caminos que puede tomar ese texto para convertirse o para completarse, ¿verdad? El día de hoy es gris, ejemplo, el día de hoy es soleado, el día de hoy es alegre, en fin. Y en base a esa lógica de Transformers, lo que hizo, digamos, famoso ese modelo, es que encontraron una forma de programar un algoritmo que fuese coherente, no solamente para completar la última palabra de una frase, sino para que a partir de esa frase, ¿no? Con ese entendimiento que hablamos de la lógica abstractiva, el algoritmo pudiese empezar a partir de todo lo que ha aprendido con los datasets a construir una historia, ¿verdad? El día de hoy es gris, como lo fue el tal día de 1400, donde pasaron esta y esta cosa, y este personaje hizo tal y tal cosa, en fin. El éxito, digamos, inicial y lo que causó tanta polémica GPT-2 era que a partir de esa lógica de transformadores podía construir unos textos que eran coherentes en el sentido de que, digamos, tenían una forma y una sintaxis y incluso una suerte de sentido narrativo y muchas veces poético que construía a partir de todo lo que había aprendido y que incluso en varias oportunidades, cuando fue puesto a prueba, digamos, durante las etapas de lanzamiento del algoritmo, hacía que una gran parte de las personas que probaban el texto no se dieran cuenta si era un texto escrito por una máquina o por un escritor, digamos, humano. Entonces, ese algoritmo fue como prohibido inicialmente, despertó una polémica, por supuesto, porque podía ser usado por bots, en fin, porque lo podían usar para hacer muchísimos procedimientos que hacían humanos hasta el momento y era muy convincente. Y con el tiempo salieron como otros algoritmos que lo hicieron mejor la síntesis de texto. Y el año pasado, en medio de la pandemia, salió GPT-3, que es como la última versión de ese algoritmo, que tiene una base de datos ya así absurdamente grande y que es el estándar de trabajo ahorita en el LP. Pero el GPT-2, digamos, tiene aplicaciones prácticas y es parte de muchas plataformas ahorita que autocompletan textos. Es lo que está en gran medida la lógica en los correos electrónicos cuando les ponen ustedes, tal vez lo que usted quiere decir es tal cosa, ¿no? Tal vez lo que usted quiere decir es tal otra. Entonces, sí, sin meterme mucho en el aspecto político del algoritmo, lo que se tiene son sistemas de programación muy eficientes para tareas, digamos, tradicionales, digamos, locales, como escribir correos, y todos programados en base a lógicas y en base también a unos biases, que es tal vez la otra parte muy interesante del ejercicio que se propuso hoy, que son biases provenientes de los mismos datasets en donde se entrena el algoritmo. Y, perdón extenderme tanto, pero la pregunta de Diego de cómo, de si se podrían hacer este tipo de algoritmos que sintetizaran los textos y el lenguaje y la oralidad por ejemplo, el Barazano. Yo no soy tan conocedor del Barazano. Y creo que esta es una pregunta que Bárbara me puede ayudar a complementar. Pero siento que ese lenguaje, digamos, como tecnología, es tan profundamente complejo que el significado mismo de las palabras contiene muchísimas más formas, mucho más ricas de lo que lo contiene, digamos, el español tradicional, y que a la hora de aproximarse, digamos, a hacer un modelo sobre ese lenguaje particular, no es que no se pueda, yo no creo que no sea un asunto de no poder, pero sí habría que pensar muy bien por qué hacerlo y sobre todo pensar y entender muy bien unas particularidades para precisamente poder hacer una cosa, digamos, qué sé yo, sea para respetuosa, pero sí coherente tal vez con el lenguaje. Y no se podría hacer ningún tipo de traducción directa en este momento desde acá, porque creo que faltan muchas bases también de procesamiento y de almacenamiento de datos que también tienen un montón de problemas en sí mismos. Y ahí corto la intervención. Yo quisiera sumar a eso que muchas de las lenguas, ¿cierto?, de saberes ancestrales están atadas al territorio, o sea, la oralidad tiene que ver con una escritura del territorio mismo y con unos lugares específicos. Digamos que sí, esto no es como que explicar, pero digamos que ahí ya para mí hay una columna vertebral muy distinta, ¿no? Hay como fuentes del lenguaje que deberíamos entender cuáles son y sobre cuál nos paramos.
porque este tipo de narrativas que genera esta máquina son, a mí, digamos, me pareció muy interesante lo que hizo, ¿cierto?, en esta traducción, porque lo que me permitía, pues después de estar tan cerca, y es ver esos vacíos de sentido que se generaba entre una traducción y otra. O sea, yo puedo comprender cómo, y es por explicarles, Reinel manda este mensaje en lengua para la gente de afuera. O sea, tiene una intención, que es un poco lo que estamos aquí ahorita activando. Tarcisio Vanegas, que es un indígena itano, que es más como un filósofo del río, hace un ejercicio de traducción al español. Yo les recomiendo, si pueden, después de terminar esto, dura solo 10 minutos lo que hicimos para los que no pudieron escucharlo, porque esperaría que tuviera un poquito más de sentido. Y es que esa traducción que hace Tarcisio al español es una traducción muy amable, es una traducción muy poco tradicional de su propia lengua. Digamos, lo que hace Tarcisio para nosotros es un ejercicio como de abstracción, no, quiere que nosotros entendamos algo esencial desde el pensamiento, digamos, de los Gabá, de los no indígenas. Y yo ya puedo ver entre lo de Reinel y lo que hace Tarcisio como en ese ejercicio de ser un poco diplomático y amable y traducirnos a nosotros como nosotros pensamos. O sea que hay distintas ciencias, hay formas de sentido que se construyen con el lenguaje completamente distintas, y ahí nos tendríamos que realmente reflexionar sobre lo que estaba hablando Juan, cuál es esta, ¿no? ¿Cuál es esto que se está, cuál es esta sintaxis y de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el nervio que está detrás de este desplazamiento o pues de este delegar el sentido a estas estructuras, digamos, de pensamiento computacional? Entonces está la oralidad de Reinel, está la traducción de un indígena que traduce a su amigo de la mejor forma para que nosotros entendamos. Y hay otra traducción directamente de la lengua por Stephen Hugh Jones, que es un antropólogo que ha trabajado con ellos 52 años, que ha dedicado su vida a comprender otras formas de pensamiento para traducirnos de la manera más indígena posible. O sea, Tarcisio lo hace de la forma más blanca posible y Stephen intenta hacernos la traducción de la forma más ancestral posible. Entonces, si revisan el texto, empieza a haber un desplazamiento entre uno y otro, porque el inglés y el francés fueron directamente traducidos de la lengua de origen, del barazano, y el de español también. Pero si miran el de español, el francés y el inglés son distintos entre ellos también. O sea, ya ahí hay una diferencia de una fuente fidedigna. Pero son dos relatos, por lo menos el de Tarcisio y los dos que construye Stephen son completamente diferentes. Cuando se pasa de barazano a inglés y de inglés a programación del lenguaje natural, esta, digamos, manera de digerir, diría yo, ¿no? Como un montón de información que ha sido una información, digamos, por decirlo así, generada por todos nosotros, ¿no? Como una globalización del sentido, ¿cierto? Con todas las raíces y características que tienen los medios digitales, que no los tenemos que repetir acá, con unas necesidades y unas intenciones muy específicas de acceso y de, digamos, de direccionamiento a ciertas necesidades que genera el mercado, que genera ciertas formas de pensar, ¿cierto? Eso lo rige. Yo cuando leo lo que genera la máquina, realmente, y creo que ahí es un poco la invitación a esta puerta que pues se abre hoy, que para nosotros es, pues duramos muchos años para poderlo hacerlo, por lo menos Juan y yo llevamos hablando 5 años como para poder generar esto, y con Reinel también hemos pensado todo el tiempo si vale la pena o no hablar de estas cosas e ingresar a otras, como a jugar este juego tan peligroso, digamos, de la pérdida de sentido y la pérdida de traducción. Para responderte un poco, Diego, yo lo que siento es por qué nosotros nos sentimos satisfechos con esa narrativa que genera esta programación. Y
porque sabiendo que Reinel y los Barazano existen, están acá en Bogotá, los tenemos al lado, tienen otra manera de configurar el mundo y sentido, no tienen un lugar suficiente para que nosotros podamos seguir compartiendo y sobre todo transformando nuestros cuerpos. Ya no solo, sí, acá los estamos transformando, ¿no? Sentados en estos computadores, digiriendo todo este tipo de sistemas de búsqueda, de algoritmos, ¿no? Todo el tiempo estamos haciéndole el quite al algoritmo, ¿por qué no activamos eso mismo en procesos que son completamente análogos y orales y que de alguna manera hacen parte también de nuestra sangre y de nuestro cuerpo? Entonces, yo lo que siento es que digamos, esa necesidad de uno además privatizar un conocimiento que es colectivo y oratorio, eso ya ahí tiene que ver con tomas de decisiones de la propiedad privada, ¿no? Y qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero también a veces como que no da abasto, uno dice, pero es que no hay memoria suficiente para guardar ciertas cosas que se podrían perder. Pero ¿qué es más importante? ¿Que se pierda lo que ya está vivo o que se guarde a pesar de que muera? Entonces, para mí eso es un poco la esencia del performance que hicimos. Sí, ahí sobre el asunto de la memoria, estaba pensando que precisamente se trata de formas alternativas de conservarla, ¿no? Tú me corregirás, yo no sé hasta qué punto, bueno, no, y más allá de que se trate de esta comunidad en particular o lo que sea, pues es muy distinta la forma de conservar la memoria en un soporte donde la oralidad es como el foco central, ¿no? La memoria es depositada en soportes orgánicos, ¿no? Es decir, en personas, y conservar la memoria, las técnicas de conservación de la memoria dentro de la oralidad pasan por una serie de características particulares en cada comunidad, ¿no? Y habrá marcos, ceremonias, contextos, momentos, donde haya además distintos tipos de memorias, ¿no? Unas memorias que deben ser con, no sé, debe haber distintas capas o niveles de la memoria, pero los soportes son fundamentalmente orgánicos, es decir, son cuerpos vivos, y eso también implicaría tener una relación con el mundo y con la memoria del mundo, en tanto una memoria viva, ¿no? Siempre ha estado relacionada con los organismos, ¿no? Donde esa memoria está depositada. Digo esto pensando de nuevo en el llamado que vehiculiza el texto sobre el cambio, o sobre la catástrofe climática, mejor dicho. ¿Por qué? Porque parecería que en toda esta discusión con el soporte de la máquina, o si es pertinente o no que se traduzca este tipo de saberes a través de un robot o que se automatice. Alguna vez aquí, creo que hace 2 sesiones hablábamos de precisamente la memoria, mejor dicho, el proceso de gramatización de la memoria, de discretizar todos estos flujos que hacen parte de la memoria, todos estos saberes que son experiencia viva, de pasarlos a un soporte material como la escritura o como el código binario en estos aparatos electrónicos, implica otras lógicas, ¿no? De almacenamiento y otras lógicas de uso de eso que se guarda, ¿no? O sea, la pregunta que tú haces, ¿qué sentido tendría guardar o hacer posible que estas memorias puedan ser guardadas en dispositivos electrónicos? Es una pregunta que efectivamente pues no me parece que haya que dejarla pasar. O sea, ¿cuál es el sentido? Porque si el sentido es tenerlas guardadas en un repositorio por allá, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entre una memoria viva en el sentido de soportes orgánicos a una memoria, no quiero decir muerta, no está muerta, está digitalizada, digamos, y abierta a otro tipo de ensamblajes, ¿no? Con esto no estoy
haciendo un prejuicio respecto a la posibilidad de que se vuelva electrónica esa memoria y que sean ellos los que vean un uso, me imagino, serán ellos los que decían si eso tiene sentido o no en primera instancia. Y bueno, también cosmológicamente, ¿qué interpretación habrá en el cambio de visión del mundo en una cultura que ha vivido a través de la palabra, ¿no? El cambio a una cultura escrita, a una cultura electrónica y a estas hibridaciones. Porque el riesgo que hay también es de una exotización donde no, pues ellos solamente hablan y no les importa escribir nada, o la tecnología es lo peor y tal. No, o sea, aquí habría la posibilidad, tú que también has trabajado en estos asuntos de la tecnología ancestral y demás, con un pie en cada lado, habría la posibilidad de estos encuentros, cuáles son los riesgos, cuáles son las problemáticas políticas, los usos, digamos, en estas discusiones que tienen que ver con el encuentro finalmente entre dos cosmotécnicas, la gran cosmotécnica o monotecnología occidental y tal, con estas grandes cosmotécnicas más locales y ancestrales, ¿no? Ahí hay una especie también de encuentro, por supuesto problemático, pero que sería chévere como desarrollar algunas cosas si a ustedes les parece, si ven que tiene sentido. Pues sí, y, o sea, sí, como que no quiero sonar a que esté diciendo que el conocimiento ancestral es solo oratorio y que, sí, los indígenas no deberían usar tecnología que ya usan occidental desde... No hay nadie que repare mejor un motor de una lancha que un indígena sin nada, o sea, yo no sé cómo hacen esos arreglos y los logran hacer y saben un resto, ¿no? Sobre muchos de nuestros oficios. Entonces, y simplemente todos estamos acá, todos somos igual de contemporáneos y todos estamos intentando, ¿qué? Esa es la pregunta, como que, ¿qué está intentando cada cual? Y para mí es casi que la pregunta es hacia nosotros, es en qué momento le estamos pues delegando tanto poder como a otro tipo de repositorios, ¿no? Y cómo estamos manejando nuestro cuerpo y cómo estamos reconociendo nuestra capacidad de ingesta, ¿cierto? O sea, qué es lo que comemos en un sentido no solo de el alimento, una lechuga, sino en todo, ¿no? En la palabra, en el uso del lenguaje, en las relaciones, en las prioridades de las cosas, que nos da realmente memoria, ¿no? Como que uno dice, no, es que yo no me acuerdo de nada, pero realmente hay unas cosas que realmente me acuerdo, y me acuerdo mucho más de lo que yo quisiera. O al revés, ¿no? Es como llega algo y definitivamente me puede cambiar el destino, ¿no? O me puede articular con algo. Entonces, yo creo que es también una reflexión hacia nosotros, como hasta nuestra capacidad como de activar nuestra memoria, ¿sí? Como de activar nuestros cuerpos desde otro tipo de ejercicios o articulados, ¿no? Aquí lo estamos haciendo de manera articulada. Entonces la pregunta no es solamente, digamos, hacia ellos tienen que generar como su memoria, ¿no? Debe estar allí o no, sino qué es lo que estamos, cuando tú dices esta relación, ¿no? Como que es eso, ¿no? Es como que ellos usen tecnología o que nosotros seamos capaces de aprender lengua y empezar simplemente a, solo nombrando distinto, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? O sea, que tanto nos dejamos permear por un saber otro, que nos cuesta mucho. O sea, yo creo que a los que más nos cuesta es a nosotros. Ellos logran entrar y salir y han hecho mucha resistencia, es como para de verdad que los entiendan de la mejor manera, ¿no? Y también se han adaptado a millones de cosas y bueno, no hay nada más fuerte que la resistencia de lo que han vivido nuestros pueblos en la Amazonía. Claro. Entonces, y hemos hablado mucho de estos dispositivos, pues igual la nanotecnología igual sigue teniendo que ver con la
impresión, con la imprenta, ¿no? Ujú. En oro o en lo que sea, de alguna manera ellos, o sea, ellos y nosotros pues, sabemos que eso está igual de vivo, o sea, no significa que lo tecnológico no esté vivo. El tema es Ujú. a costo de qué y con qué intención y sobre todo esta fe científica hacia dónde la estamos llevando, ¿no? Como estas discusiones de ese bienestar que no habitamos, o sea, ¿no? Es como que hay como una fe en un bienestar futuro, ¿no? Más que en una activación de nuestros propios cuerpos, como colectivo, no como solo, sí, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque puede ser también como individuos. Claro, yo oyéndote pienso en que tal vez una de las, digamos, uno podría establecer una diferencia entre esas dos formas de memoria, esa memoria digitalizada y electrónica y esta otra memoria, eh, en el sentido en el que efectivamente hay una especie como de diferencia en términos de velocidades y de la relación con la información que esas memorias eh, guardan, digamos. O sea, es muy diferente, claro, los aparatos electrónicos, por supuesto, permiten almacenar infinidad de cosas, pero la organización tecnológica o monotecnológica en la que estamos igual nos somete a un tipo de existencia o de ritmo existencial muy veloz, ¿sí? Una vez uno se conecta en los ecosistemas técnicos, la experiencia vital es una experiencia como de, de profunda, ¿cómo se diría? De profunda aceleración en términos de atención, ¿no? Y tiene que estar acá y retener acá y pasar de esta aplicación a esta y luego a la otra y la plataforma y tal, y tú, y llaman y el pito y el sonido, ¿sí? O sea, es una especie como de aceleración donde la atención también está en juego, en términos de, a ver, a qué cosas de todo lo que guardamos, ¿sí? De qué manera se ensamblan y demás. Es una cosa que tiene que ver con la organización técnica, económica y bueno, que ya hemos discutido mucho en las otras sesiones, pero parecería que aquí, digamos, se estuviera sugiriendo otro tipo de ritmo, ¿sí? Es otro tipo de ritmo en que en la construcción y en la transmisión de esa memoria. Otro tipo de ritmo incluso en los procesos en los que esa memoria se asienta o se guarda, ¿no? No está a un clic esa memoria. Y ahora, esta diferencia de velocidades me hace pensar que podría tener que ver también con el problema de nuevo ecológico o la catástrofe ecológica. Es decir, y retomando una discusión pasada, hay posturas que creen que una de las vías para afrontar la catástrofe ecológica y tecnológica es acelerar todo, ¿no? Es acelerar los procesos al máximo para buscar, no sé, un punto X, un punto de singularidad, un punto cero, un punto de geoingeniería para mirar cómo hacemos para estabilizar toda esta catástrofe. Pero hay otras también que buscan es desacelerar, ¿no? O bifurcar esa aceleración en la que estamos e instaurar, digamos, otro tipo de ritmos. Eso también se me hace muy llamativo, incluso en la manera en que usualmente uno escucha cuando ve videos, entrevistas a personas que han vivido toda su vida en estas comunidades. ¿Entiendes? Es decir, hay una disposición que es como de conexión, pero es otro tipo de conexión. Tú hablabas como de conexión con el territorio. Sí, nosotros también estamos conectados con nuestro territorio, nuestro espacio virtual o digital, pero eso implica otro juego, ¿no? Implica otro juego. No estoy queriendo decir que haya que salirnos de este e instalarlos en el otro o que haya que quitar las técnicas, ¿no? Sino que precisamente estas territorialidades son las que comienzan a entrar ahí en escena cuando es la tierra, ¿no? La que parecería que está en juego. O sea, ¿cuál es el lugar donde todas estas territorialidades se dan? La tierra. La ¿Sí? Tierra no está en Entonces, ahí juego. se abre la discusión. La sobrevivencia en la Tierra, pero la Tierra no está en juego. O sea, está en juego Bueno, claro,
nosotros. Bueno, y en ese sentido entonces también habrá unos, bueno, que nos acabemos todos y entonces sería lo mejor que le puede pasar a la Tierra. Esas son otras posturas, claro, de acuerdo. Pues digamos, si uno que está más o menos inclinado a pensar que vale la pena que sigamos existiendo como especie, pues metámonos ahí. Bueno, si no, entonces podemos coincidir en que todo se va al carajo, que puede ser lo mejor también, pero bueno. A mí me gusta mucho lo que dijiste. Y no es como velocidad versus larga duración y regresar a otras formas, sino permitirnos conocer distinto hoy ya aquí, ¿no? Permitirnos no saber, permitirnos saber que ignoramos un montón de cosas, que muchas veces como que el cuerpo da muchas señales también para identificar cosas, ¿no? Y que muchas veces no las escuchamos y que también nuestra ausencia, digamos, de procesos colectivos, que pues este es un ejercicio, a mí me encantó el seminario de ustedes por eso, ¿no? Porque creo que nutre como mucho que nos está pasando todos como por la cabeza, ¿no? Y por la acción y el consumo diario de estas como tecnologías también, que no significa negarlas para nada, además yo las uso constantemente y tengo vínculos profundos ahí y me conecto con muchos amigos indígenas por ahí. O sea, casi que yo estoy en Facebook es porque hay un parche así absolutamente divertido en las redes. Pero sí, ese desplazamiento, ¿no? Creo que hay algo que nombras ahí, como hay que desplazarnos un poco, ¿no? Hay que generar empezar a hacer unos ejercicios de jugar, ¿no? También con nuestro cuerpo y con nuestro acceso a cierta información, con nuestra memoria, como para revertir algunas cosas, para bajarle la velocidad y también acelerarlo al máximo y empezar a comprender es qué nos pasa a nosotros, ¿no? Y hacer esto además como un acto público, colectivo, comunitario, que pues un poco dedicarnos tiempo ahorita es eso. Claro, se me ocurre, por ejemplo, oyente con esto, o sea, cuando uno lee el prólogo de Yukui, este filósofo, ¿no? Que habla de las cosmotécnicas y la tecnodiversidad y toda esa vaina, y le dice, uy, allá en Latinoamérica la invitación es a que miren la cantidad de cosmotécnicas que hay allá ancestrales y demás, ¿no? Y entonces uno dice, listo, bueno, hagamos el ejercicio como el man lo propone, pongámonos a mirar esta vaina. Aparece un problema que ustedes tocaron, que es un problema también de traducción. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si la idea es aprender de otras cosmotécnicas, si la idea es hacer ese ejercicio, ¿no? De descentrar la mirada, desanclarla, ¿no? Del universo de organización tecnológica tradicional que ya hemos visto todos sus consecuencias, ¿no? Económicas, psicológicas, etcétera. Si el ejercicio es que nos dice este tipo es, si ustedes miran hacia allá, no lo dice solamente él, mucha gente, si ustedes miran hacia allá pueden encontrar alternativas, ¿no? ¿Sí? Para intentar imaginar otros futuros, otros presentes, etcétera. Eso está claro. Si eso es así, ¿cuál es el ejercicio de traducción que debemos hacer nosotros? Entonces, un ejercicio es mirarlas como si debiéramos copiarlas. Ese es un posible ejercicio de traducción, que sería una copia idéntica, ¿no? Entonces, no hay, la solución 1 sería, chao la monotecnología y vamos a vivir como ellos. Ese podría ser una, y hay gente que defiende esa idea, ¿no? Otro tipo de traducciones podría ser, no sé, no se me ocurre enunciarlas así de una, pero otro tipo de traducciones implicarían cómo traer elementos de acá y ponerlos a jugar en esta tecnología, hibridarlas, que me parece que es como más interesante, además que creo que ese es el ejercicio artístico o experimental. Eso es lo que abre el ejercicio artístico experimental y es, o sea, mostrar que es posible problematizar a partir de la hibridación. No sé, pero ahí la traducción también está, ¿no? Definitivamente es un problema.
delegar el sentido de esa posible co-construcción de futuro es un proceso de traducción que implica pensar cómo actuamos o coactuamos o coexistimos o simplemente seguimos en una especie de copresencia, sí, estamos presentes simultáneamente, pero nos importamos un carajo los unos a los otros. O sea, ¿cuáles son los vínculos de traducción de esa apertura? No lo sé, pero o sea, eso también es sugerente en la parte del ejercicio que presentaron al inicio. Me parece interesante. Yo creo que, digamos que algo que se ha intentado hacer y algo que me ha unido, digamos, a Bárbara a través de los años es precisamente esa inquietud por lo que esa hibridación podría llegar a ser, es decir, por la potencia de esa hibridación. Lo que pasa es que, y esta es la forma en la que yo entendí el ejercicio, ¿no?, que se hizo, y es que precisamente para que esa potencia de la hibridación libere esas potencialidades, hay primero que entender que digamos, no solamente digamos, que el modelo de tecnologías o de lo que entendemos comúnmente desde las ciudades de Colombia, de la educación occidental como tecnología, es un modelo monotecnológico, sino que además a la hora de poder empezar con esas hibridaciones, es decir, a la hora de yo decir, ok, Bárbara, vamos a trabajar con algoritmos de inteligencia artificial para hacer este puente o lo que sea. Hace falta también digamos, una suerte de conciencia o de estudio o tal vez una disección de precisamente unas particularidades ya dentro de las tecnologías mismas para poder partir de ahí y ya sea problematizar o encontrar una forma de hibridar sabiendo de antemano pues lo que yo contaba ahorita, y es que hay de facto pues en esos modelos tecnológicos unos biases, unas limitaciones y unos límites, ¿no? Que son los límites del lenguaje, que son los límites de la construcción de mundo con lo que se hizo, y al final del día yo también pienso que son los límites de así se quiera pensar, digamos, en estas empresas como OpenAI, como unas empresas vanguardistas y experimentales, en fin. Hay al final del día una suerte de necesidad de sentido de utilidad, ¿no? Y de que estos sistemas vayan a ser útiles para poder insertarse pues, en los mecanismos de producción de las mismas empresas. Entonces, efectivamente, yo me iría como usted con el interés de poder hacer hibridaciones, pero miraría también con ese interés y la profunda necesidad de poder abrir y diseccionar, y literalmente cuando digo abrir me refiero a intentar ver un poquito por ahí, por la rejilla del black box, de la caja negra, ¿no? Que es esa lógica algorítmica para poder saber cómo hacer esas hibridaciones y para poder empezar ahí sí abrir una conversación, digamos, con cierto conocimiento incluso técnico y tecnólogo de la tecnología. Claro. Capítulo 2. Yo creo que sí. Cerrando. Una cosa ahí última, si quieren, para cerrar, que me acordé de una filósofa y etóloga que se llama Vinciane Desprez. Y Desprez se encuentra con que por allá en un zoológico, unos chimpancés, se muere una chimpancé adulta, ya viejita, y les muestran el cadáver a los chimpancés que están todavía ahí en el zoológico. Y los chimpancés expresan una gestualidad como de congoja, como de tristeza, como que se recogen, rodean el cuerpo de la que se acaba de morir. Y ella dice que en ese momento los científicos se preguntaron si los chimpancés estaban experimentando una especie de duelo, ¿no? Y que la respuesta inmediata de los científicos fue decir que para experimentar el duelo había que tener conciencia de la muerte, y los chimpancés no tenían conciencia de la muerte, luego no estaban experimentando el duelo. Y ella dice, aquí hubo un proceso de traducción, ¿sí?, de la gestualidad y la experiencia de los chimpancés hasta esta situación concreta, que fue una traducción casi que a los códigos humanos. Si no, ¿qué es el duelo? El duelo es experimentar la muerte. El duelo es tener conciencia de la muerte. Solo así puedes vivir un duelo, ¿sí?
Entonces ella dice, se sometió toda la experiencia de los chimpancés al marco de experiencia de los humanos. Y en su texto o en su propuesta dice, ¿qué tal si pensamos la traducción como versiones, como producción de versiones? Es decir, no tanto como interpretación, que parecería que hasta cierto punto es lo que la máquina estaría haciendo, o lo que incluso la mayoría de interpretaciones hacen, y es conservar una especie de sentido original, sino más bien como experimentación, y experimentación de equívocos y problemas. Finalmente, el hecho de que aquí la cosa se ponga tan difícil de resolver cuando uno ya empieza a jalarla hasta cierto punto, tiene que ver con que es el equívoco, digamos. Es la incompatibilidad la que se vuelve interesante y la que se vuelve más complicada de abordar. Luego me parece que hasta cierto punto lo que abrieron con el ejercicio fue un ejercicio de traducción en términos de versiones, en términos de problematización de equívocos entre máquinas, ancestralidades, cosmotécnicas y demás. Y pues más allá de concluir, obviamente, que no tiene sentido, creo que lo que se terminó, digamos, produciendo fue un espacio de problema, ¿no? Un espacio de equívoco que creo que es aún más valioso. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes dos por compartirnos el trabajo que han hecho en esa alianza entre artistas electrónicos y algorítmicos y bueno, y no sé cómo denominarte a ti, pero bueno, en esa alianza, digamos, ancestral, futurista, me parece muy interesante. Muchas gracias. Chévere. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a todos los que están, a las amigas y los amigos que andan por acá. Yo lo que quiero decir es que siento que nos necesitamos mucho y que hay que crear esas alianzas profundas y que esto pueda continuar desde distintas perspectivas y para entender esas versiones. Entonces, nada, mil gracias, muchas gracias, Juan. Nos divertimos. A ti, encantado. Bueno, muy bien. Yo a los que están acá todavía acompañándonos, quisiera recordarles que la otra semana empieza ya el tercer módulo, que es el módulo final, y tiene 2 sesiones también como de discusión más filosófica y teórica, y una sesión también que será la sesión final de cierre, donde tendremos a un gran invitado, uno de los autores más interesantes en todo este asunto. Es un argentino que se llama Pablo Manolo Rodríguez, el autor de Las palabras en las cosas, y nos va a estar acompañando con sus reflexiones sobre algoritmos, gubernamentalidad, individuación y demás. Entonces, pues nada, muchas gracias por asistir y esperamos que tengan buen fin de semana. Perdona. Sí. Dice, tengo un comentario breve además de agradecerles. Dale, Tania, adelante. Pues muy rápido, es que por otro lado siento que hemos estado aquí con la camarita apagada y en silencio, pero aprendiendo mucho, escuchando sobre todo y como, no sé, acudiendo a esta convocatoria de Bárbara de pues estar y ver cómo, pero involucrarnos en esto, ¿no? Y estoy pensando en otras conversaciones y me gusta dejar la cámara apagada ahorita para ver si a través de la voz puedo articular algo que no me dé, que no ponerme muy nerviosa, pero estoy pensando en conversaciones así como en el futuro que ya las estoy imaginando con gente que aquí está haciendo trabajos, digamos que semejantes, ¿no? Me estoy imaginando a generaciones de habitantes de este país tan extraño que después de muchos siglos nos vamos dando cuenta que son muchos países, ¿no? Y que por eso sentíamos esta cosa tan rara cuando alguien dice México y hay que amar a México y de pronto te das cuenta que pues eso, lo que pasaba era que somos muchos países, muchas naciones, y, ¿no? Pero bueno, hay una lingüista muy importante de una generación actual y que es Mije y que ha estado en un seminario que justo con Eugenio Tiseli, que anda por aquí, de ACT, abrió la primera sesión y que habló justo, por ejemplo, del problema de la traducción, ¿no? Y de, por ejemplo,
las formas de entender el tiempo, ¿no? Como cuando en esta nación específica de la nación Mije, cuando hablan del pasado lo ven hacia el frente porque lo pueden ver, y cuando hablan del presente o del futuro que no se puede ver es hacia atrás, ¿no? Ese tipo de imágenes que lo hacen intraducible. Y luego otro escritor mexicano que ha escrito, es también muy joven, la colonización de la voz, la literatura moderna en la Nueva España, cómo se colonizó la voz del náhuatl, ¿no? Y él como hablante de náhuatl también cuenta cómo, pues, toda la problemática que hay con esas traducciones y cómo se hizo, ¿no? A partir de textos que son confesionarios o catecismos, en fin, cómo se, pues eso, la colonización de la voz, cómo se llevó a cabo. Y me hace pensar también en Bernard Stiegler, cuando habla de una lingüista, una neuropsicóloga que se llama Kristen Wolf, que trabaja justo con la dislexia, y me hace pensar en esto que decías hace un momento, Santiago, sobre la atención, y que ella lo que dice es que el gran problema no es que la inteligencia artificial hable como nosotros, sino que nosotros acabemos pensando como ella, que hablando de homogeneización, que también por ahí Juan Pablo, creo que era Juan Pablo, ¿no? Creo que como que el mayor aporte de estas tecnologías es justo la homogeneización, ¿no? Y que vamos a acabar hablando todos como uno, y ya para qué nos quedamos. Así sí yo también digo, pues ya, ¿no? Que se quede la tierra, en fin. Y bueno, muchas cosas, o sea, me estoy imaginando unas conversaciones bien interesantes que podrían haber desde ese lado, ¿no? Con estas nuevas generaciones, y me hicieron pensar también que nosotros somos el ancestro de alguien, y que en ese sentido es que tiene sentido, pues, generar estas memorias porque y cómo las generamos, ¿no? Porque vamos a ser el ancestro de alguien, ¿no? O sea, y también todo esto que Bárbara desde hace mucho tiempo nos hace pensar, ¿no? La contemporaneidad que tenemos con las culturas ancestrales. Somos contemporáneos, ¿no? No es, pero claro, nuestra mente tiende a hacer todo el tiempo o sea, sí, nuestra voz es la colonizada, justo, ¿no? Y cómo llevamos a cabo eso, ¿no? Ese trabajo. Bueno, pues muchas felicidades por el proyecto y sí, o sea, primero, claro que crea un extrañamiento de qué está pasando ahí, ¿no? Es muy raro escucharlo hasta que empiezan a destejer cómo es que fue hecho, qué algoritmo está operando ahí. En fin, bueno, pues muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Tania. Me ha encantado, la verdad, he estado muy feliz que Eugenio y tú y Lilian estén por aquí para que conozcan a esta red tan linda de otros presentes. Y pues a Juan Pablo, o sea, todos aquí hay una red, y quería decir que muchas gracias a Antonia, que fue nuestra intérprete al francés, entonces también no le había dicho que muchas gracias, además que es como familia mía, entonces así fue como que hoy todo fue muy familiar, entonces me alegra, muchas gracias. Bueno, Santiago. muy bien. Estamos entonces conversando, y las ideas que propuso Tania cuando habla de diálogos que se está imaginando, ojalá nos invite a participar de esos diálogos, porque lo haríamos con todo el gusto y podríamos planear cosas chéveres. Bueno, nada, que estén muy bien. Chao. Abrazos, chao. Chao.